Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver la unidad número 2, sesión número 3. Poesía ecuatoriana del siglo XX. Julio Pasos. Julio Pasos, gran poeta, escribió uno de los poemas más conocidos que es una alteración del sentimiento. Hace 8000 años, sobre el cadáver se colocaba una piedra. Los vivos iban a las rocas del borde del mar y almorzaban. Se desconocía el pesar que destilaba la ausencia. El vaso se quiebra en 1000 avecillas que fugan. Palabras se resbalan en los enseres con aire de bailarinas. Todo es ausencia en esta mañana muy clara. Es separación de dimensiones. A este lado no llegan voces. La sospecha comenzó delante de las olas anhelantes. Fue hilachada del mango, de plumas que ya hacía en la playa. Algo ocurría con el candor lunar que aupaba los cuerpos de las mujeres. A este lado se apergaminaba la piel y descompone. Nadie retorna, pues indiferentes se abren y se cierran. También escribió un poema a don Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Por qué estamos en el polvo con y para el polvo? ¿Por qué somos heridas de polvo y sobrevivimos como polvo? Y nos regocijamos entre el polvo y hacemos las palabras contra el polvo y miramos las nubes que son polvo y abrazamos las lunas que dan polvo y soñamos, amamos frente al polvo y endulzamos los dedos sin el polvo y recuperamos sobre el polvo, con y para el polvo, y soplar y morir y resucitar, mezclados en el polvo. Analicemos el poema Don Francisco de Quevedo. Luis de Góngora y don Francisco de Quevedo protagonizaron un enfrentamiento literario en el que se dedicaban mutuamente poemas insultándose y menospreciándose a su contrincante. Esta recopilación de poemas es una obra de arte en la que se refleja el máximo esplendor de cada uno de los poetas y consta de varios poemas, los cuales explicaremos solo uno. Luis de Góngora destacó como representante culteranismo. Su poesía era difícil, ya que buscaba la belleza con un lenguaje culto. Este poema fue uno de los varios poemas que se escribieron insultándose entre ellos, Góngora y Quevedo. En este poema pertenece a la época barroca, época en que España se consideró una época de crisis y decadencia y surgen en el siglo XVI. Vemos aquí un fragmento del poema Contra de Quevedo. Cierto poeta, en forma peregrina, cuento devoto, se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero, lavar las manos llagada de disciplina. Era su benditísima esclavina, en cuanto suya, de un hermoso cuero. Su báculo timón, del más zorrero, bajel, que desde el faro de Cecina. A brindis, sin hacer agua, navega este sin landre, claudicante, roque, de una venera, justamente vano, que en oro engasta, santa insignia, aloque. A Santrago camina donde llega, que tanto anda el cojo como el sano. Vemos aquí que internamente este tema tiene una burla de Góngora a Quevedo.
El poema es un soneto formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Los versos son endecasílabos. La rima consonante es estructurado en ABA, ABA, CDC, DCD. Las figuras retóricas que encontramos aquí en los versos 3 y 4, y podemos decir que se halla una alegoría referida a la cojera de Quevedo, además de una hipérbole. Y por último, en esta estrofa encontramos una aliteración del fonema S en el cuarto verso. En la segunda estrofa, lo primero que encontramos es una interrogación retórica, ya que su respuesta es obvia. Podríamos calificar que toda la estrofa como una alegoría. Y por último, vemos que Góngora hace uso del hiperbatón. Recordemos que todos estos son figuras literarias, que son embellecedoras y se utilizan en los poemas. Una figura muy característica de su composición poética y de la poesía barroca en general. Para concluir, observamos una personificación en los 2 últimos versos. Vuestros antojos quieren traducir. El análisis del poema es una alteración del sentimiento. El lenguaje que está usado aquí es ortodoxo y algo confuso al principio, pero en la intención del autor, usa dicho recurso para identificar al lector con el propósito que es mostrar en letras el cómo los sentimientos pueden alterarse de forma repentina y de cómo dichos cambios provocan efectos en quienes los padecen. El poema, cuando se refiere a este lado, se refiere al mundo de los muertos. Aquí se aprecia la existencia de 2 dimensiones, siendo el mundo de los vivos una y el otro el mundo de los muertos. En el mundo de los vivos es una playa donde las olas rompen en las rocas. El sol es intenso y hay aves, mientras que en el mundo de los muertos es un lugar donde se llegan voces y la piel se apergamina y se descompone de donde nadie retorna. Aquí presenta 2 momentos, uno descriptivo y otro más simbólico. El verso descriptivo, que es el que arranca el poema, sin embargo, este dura hasta el segundo verso. Y es en el segundo que el autor empieza a describir los cambios directos de expresiones y acciones a sensaciones internas y simbólicas. El quiebre es leve, pero se da por el hecho de que con tal lo que expresa es una alteración sentimental. En el poema, este poema de Quevedo, en cambio, es el único poeta que escribe poemas con declaraciones a Quevedo, como les dije, ¿no? Donde aquí Góngora siempre vivía discutiendo con poemas a Quevedo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.